Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos. Huellas es un espacio autónomo e independiente que mediante la tecnología del podcast promueve la difusión científica y el debate académico. En este sentido, no responde a ningún interés de ninguna empresa, institución o colectivo, sea este público o privado. Los productores no se responsabilizan ni comparten necesariamente los criterios y opiniones emitidos por sus invitados. Regresamos, estamos conversando el día de hoy con el máster Roberto Fragomeno, licenciado en Filosofía, máster en Ciencias Sociales por la Flaxo, con quien hemos venido conversando acerca de la universidad. Le hemos dado el título a este programa de la universidad necesaria. Es decir, la idea es hacer autocrítica, la idea es hacer reflexión, la idea es valorar también los alcances y los aportes históricos de las universidades del Estado en Costa Rica, pero también atender a los desafíos. Y en esta segunda parte del programa queremos profundizar en esta autocrítica con Roberto Fragomeno hemos venido planteando. Roberto, en relación a esos aspectos, a esas áreas de mejora, a esas situaciones que están, digamos, o que son susceptibles de repensarse, de mejorarse en la universidad, una de ellas es el vínculo con la ciudadanía, el vínculo con el pueblo, hablemoslo así, porque generalmente en la opinión pública en los últimos años, y yo creo que usted antes explicaba bastante acerca de este fenómeno, de esa, llamémoslo así, de esa orientación hacia el proyecto neoliberal en muchos aspectos y también esa despolitización que usted mencionaba antes, se siente la universidad lejana al pueblo, a la ciudadanía, sobre todo en las denominadas o mal llamadas zonas periféricas del país. Y esto genera que la opinión pública construye una opinión a veces desfavorable, lamentablemente, de la universidad, de los profesores, de las profesoras universitarios, de los estudiantes, y esto pues considero, es una opinión particular, que no es muy positivo para el desarrollo del país, para el progreso del país y sobre todo para el potencial que tiene la universidad pública. Entonces, ¿cuáles son esas áreas de mejora? ¿Cuáles son esos aspectos que debe repensar y mejorar la universidad para vincularse con el pueblo costarricense? Sí, esa pregunta es crucial. Yo voy a decir algunos aspectos, pero también sospecho de que la lista podría crecer, ¿no? Eh, hay algunos aspectos que son exógenos a la universidad, que ha sido la campaña sistemática de desprestigio de la universidad, ¿no? Llevada adelante por el conglomerado empresarial, llevada adelante por partidos políticos, particularmente el Liberación Nacional, y llevada adelante por medios de comunicación, ¿no? Ahí hay tres adversarios que en los últimos 15 años, 10 años, se han encargado de desprestigiar a la universidad, inclusive diciendo cosas que no suceden en la universidad, ¿no? Que no suceden. Porque acá también hay que decir que la universidad es un centro de información y con esa información produce conocimiento, y toda sociedad moderna, ¿no?, necesita esos centros. Y ninguna institución en este país dispone de la información que disponen la universidad, ¿no? Ni siquiera tampoco las otras universidades, ¿no? Por el tamaño, por el presupuesto que dispone la Universidad de Costa Rica, etc. Entonces, ahí hay un asunto que no le corresponde a las universidades, que han sido sometidas a una suerte de demolición impiadosa en lo ideológico, que todos entendemos por qué sucedió. Ya, ahí hay un punto que no debe hacernos olvidar a los universitarios, que es lo que usted pregunta, que hay cosas que tenemos que cambiar. Yo sí creo que hay un problema con el examen de admisión, por ejemplo, porque en Costa Rica lamentablemente se ha producido un divorcio creciente en los años, fue creciendo el divorcio, ¿no?, el deterioro de la educación secundaria pública, ¿no?, que ha provocado que las clases medias envíen a sus hijos a colegios privados que se han multiplicado, que se han multiplicado.
Administrarle el mismo examen a jóvenes que tuvieron trayectorias socioeducativas distintas, desiguales, es una injusticia. Éticamente no tiene sustento, porque es tratar igual a los desiguales, ¿no? Y entonces, claro, el que está mejor pertrechado, el que está mejor alimentado, responde mejor que el que no lo está. Eso nos ha provocado de que hay cantones de este país o distritos de cantones, colegios que no ponen un estudiante en la Universidad de Costa Rica y que no lo intentan, los jóvenes ya no lo intentan, ¿no? Hay colegios, voy a poner un ejemplo, en Concepción de Tres Ríos, no en el norte del país o en el sur, en Concepción de Tres Ríos, ningún estudiante hace el examen de admisión, no lo intentan, ¿no? Como le digo, y en Upala sé que es peor, ¿no? En Los Chiles es peor, en Golfito, en Buenos Aires, es peor, ¿no? Pero hay colegios urbanos que los estudiantes no hacen el examen de admisión. Ya. La Universidad de Costa Rica hizo un programa remedial, ¿no?, de admisión tardía para algunos estudiantes, ¿no?, de ese tipo de colegios que terminan siendo pocos, ¿no?, que terminan siendo pocos. El año pasado, en el 2021, si no recuerdo mal, el Instituto Tecnológico de Costa Rica hizo un experimento muy interesante. Le administró un examen a los estudiantes de colegios privados y les dio un cupo. Solo puso a los estudiantes de colegios privados a competir entre sí. Les tomó otro examen a los estudiantes de colegios públicos y los puso a competir entre sí, ¿no? Y creo que hizo una o dos categorías más. Y el periódico La Nación tildó de socialista ese experimento, ¿verdad? Que puede ser que responda a un ideario progresista. Socialista no creo, pero progresista seguro. Y el Instituto Tecnológico no volvió a hacer ese experimento. Pero fue muy interesante, ¿verdad? Porque entonces a los estudiantes que venían de colegio público los puso a competir entre sí, pero no los puso a competir con estudiantes que venían de colegios privados, que compitieron entre sí, ¿no? ¿Ve? Entonces ahí hay un asunto. El examen de admisión es un asunto que me parece que las universidades deben, sobre todo la de Costa Rica, revisar profundamente. Después hay otro asunto con los salarios. Ese es un problema exclusivo de la Universidad de Costa Rica. En las otras universidades no tienen salarios desmedidos, pero la Universidad de Costa Rica tiene un mecanismo que privilegia a los profesores y profesoras catedráticos y catedráticas. Es decir, a los otros profesores y profesoras del régimen no los beneficia y a los interinos menos. Ese mecanismo exponencialmente distancia a un grupo de profesores y profesoras llamados catedráticos y catedráticas, yo estoy ahí y conozco bien el mecanismo, los distancia salarialmente de los demás, generando una suerte de aristocracia profesoral que no coincide con el humanismo que la Universidad de Costa Rica predica. Conozco bien ese mecanismo y lo digo públicamente porque hasta el momento soy el único profesor de la universidad que propuso formalmente la modificación del mecanismo y no fue aceptada, ¿no? Tengo el documento de presentación con todos los requisitos formales para modificar el régimen salarial en ese punto. Entonces, la universidad tiene un problema con los salarios de Costa Rica, ¿no? Aunque ahora hay congelamiento salarial, ya se pagan los escalafones, ¿no? Hay cosas que no se pagan más, pero este mecanismo que favorece a un grupo de profesores que efectivamente han hecho un mérito para llegar a ser catedráticos y catedráticas, porque es la categoría más alta del régimen, aún así tienen un privilegio que los distancia salarialmente de los demás, ¿no? Y por eso se ha provocado algunos salarios escandalosos, ¿no? La propuesta que yo hice, formalmente presentada, le puso un techo a los salarios de la Universidad de Costa Rica.
Mi opinión personal es que hay que buscar un criterio, que por supuesto es discutible, pero yo el criterio que pensé fue, nadie debe tener un salario más alto que el del presidente de la República, que de por sí no es despreciable, ¿no? ¿No? 4,5 millones de colones aproximadamente, ¿no? Lamentablemente no, la solicitud no fue rechazada, pero creo que también hay un problema que nos distancia, ¿verdad? Porque los salarios de los profesores son públicos a partir de una iniciativa que llevó adelante un neoliberal como Otto Guevara, pero ahora son públicos, así que cualquiera puede ver los niveles salariales. El problema no es tanto el salario en sí mismo, sino el mecanismo que permite que en algún momento el salario, ¿no?, pegue un brinco, haga un brinco espectacular y genere una especie de clase media alta que no solamente no se justifica frente al resto de la sociedad, sino que no se justifica frente al resto de los profesores que trabajan en la universidad. Ve, por ejemplo, ahí hay dos cosas que no son difíciles de modificar del punto de vista reglamentario o del punto de vista, ¿no?, institucional. Sin embargo, la universidad se resiste a, ¿no? En fin, señalaría, por ejemplo, esas dos cosas. Ya les señalé un 60% de profesores interinos a cargo de la docencia, el personal tercerizado en tareas de limpieza. En fin, esas cosas terminan fracturando la unidad del colectivo de los universitarios. Repito, y esto no tiene nada que ver con un ataque sistemático que se produce contra las universidades públicas, porque el ataque sistemático que se produce desde las usinas de UCAEC, La Nación y los partidos políticos, particularmente Liberación Nacional en la administración pasada, en la legislatura pasada, no les interesa la cuestión de los salarios de la universidad. No están interesados en eso. Encuentran un punto débil, una suerte de talón de Aquiles, y entonces golpean allí. Pero en realidad lo que les está interesando es la educación privada, el desmantelamiento de lo público. Entonces esto hay que diferenciarlo de una autocrítica genuina que nosotros tenemos que hacer. Es difícil porque muchos universitarios señalan, ¿no?, que si hacemos autocrítica le damos argumentos al adversario. Y yo entiendo esta dificultad, ¿no? Pero somos universitarios, ¿no? Debemos decirnos, creo yo, las cosas como son y modificar lo que hay que modificar, no porque lo diga el adversario, sino porque lo dicen nuestras convicciones éticas, ¿no? Otro de los elementos que han estado presentes en el debate acerca de esa cercanía que se espera de la institución de la universidad pública en Costa Rica con la ciudadanía, con el pueblo, es algo que se ha venido elaborando desde hace décadas, que es el tema que tiene que ver con la regionalización. Aparte de la universidad estatal a distancia, las universidades del Estado tienen presencia en las regiones del país, en las mal llamadas periferias, en las provincias costeras, Limón, Punta Arenas, caso Guanacaste también, en el norte del país. Y entonces aquí surge el debate acerca de que si el tipo de carreras que se ofrecen, que si la cantidad de cupos, de becas, de los profesores, de las condiciones de los profesores y sobre todo llamémoslo así, de la articulación que tienen las carreras que se ofrecen con la realidad de las comunidades en las cuales están instaladas esta regionalización de la universidad pública. En ese sentido, y a partir de su experiencia, de sus criterios, ¿cómo valora las políticas de regionalización de la universidad pública en Costa Rica y cuáles aspectos positivos y cuáles áreas de mejora encuentra usted en ellas? En ese rubro de la regionalización, yo personalmente no tengo objeciones, ¿no? Siempre se puede mejorar, hacer una instalación más profunda, más popular, ¿verdad? Pero las universidades de conjunto, el sistema universitario público nacional, está ubicado, como dijo usted, en casi todo el país, tiene una
instalación territorial muy aceptable, y cuando digo muy aceptable, comparado con América Latina. Ese es mi punto de comparación, ¿no? Comparado con otros lugares de América Latina. Si vamos a comparar con Uruguay, Costa Rica supera por mucho a un país que no es inapropiado hacer comparaciones, ¿no? Entre Costa Rica y Uruguay, porque México o Argentina ya son países como muy grandes, hay otras dimensiones, pero Costa Rica supera por mucho en cuanto a distribución territorial de la educación superior pública. Ahora bien, repito, si el examen de admisión es el mismo, entonces estamos en problemas, ¿no? Porque entonces el crecimiento poblacional de los jóvenes que estudiaron en colegios públicos, sobre todo de ciertos cantones del país, cuyo deterioro socioeconómico, desigualdad socioeconómica, es equivalente a la desigualdad socioeducativa, ¿verdad? Upala, Los Chiles, los cantones de la provincia de Limón, Talamanca, los cantones de ayuda del sur del país, ¿no? De la península de Osa, de la provincia de Punta Arenas, ¿no? Con alguna excepción, por ejemplo, claro, Monteverde no tiene ese problema. Entonces, las desigualdades socioeconómicas son equivalentes a las desigualdades socioeducativas. Administrar el mismo examen de admisión, entonces, por más que la universidad esté ahí, no mejora las cosas, ¿no? Porque el país se ha vuelto más desigual en los últimos 25 años, se ha vuelto un país más desigual, ¿no? El ejemplo de igualdad, de los igualititicos, hoy es difícil de sostener, ¿verdad? Porque el modelo neoliberal nos ha hecho desiguales. Y repito, la desigualdad socioeconómica es desigualdad también socioeducativa. Entonces, aunque las universidades estén allí, el examen de admisión termina siendo un obstáculo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un aspecto para mejorar. La Universidad de Costa Rica está creciendo en cuanto a estudiantes de las sedes regionales, aproximadamente 450, 460 estudiantes por año en crecimiento, ¿no? Que no es una cifra, en mi opinión, despreciable, o al contrario. Solo que el acuerdo del FES actual va a obligar a que la universidad, los estudiantes de las sedes crezcan, creo que 1.400 estudiantes. Entonces, pasar de 450 a más de 1.000, no tengo la cifra exacta. Yo no sé bien cómo va a ser la universidad para cumplir con ese requisito que firmó con menos presupuesto. La paradoja, ¿no? de que con menos presupuesto las exigencias son mayores. Yo no estoy en desacuerdo con la regionalización y con tener más estudiantes de las sedes regionales, pero ¿cómo pasar de 450 a más de 1.000 en 2 o 3 años? No estoy muy seguro que eso se pueda hacer en un momento de restricción, porque para eso se necesita más plata, no menos, ¿no? Así que eso es lo que le podría decir. Otro de los aspectos que me gustaría que conversáramos tiene que ver con, y volviendo al tema del proyecto del neoliberalismo en Costa Rica, de las élites, de este proyecto del capitalismo global presente e instrumentalizado por instancias supranacionales como la OCDE, como la UNESCO, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, y que encuentra, digamos, tierra fértil en agrupaciones políticas, ideológicas en Costa Rica, en medios de comunicación hegemónicos como La Nación, etcétera, que han venido estableciendo un relato, una especie de inexactitudes de discursos que generan una imagen sumamente negativa de la educación pública en general y particularmente de la universidad del Estado, de la universidad pública. En ese sentido, pues me gustaría preguntarle acerca precisamente de cuáles son estas mentiras que se tejen, en muchos casos, estos relatos que se tejen para generar una imagen de la universidad, que usted lo hablaba Claro. antes, la instrumentalización de un elemento como el elemento salarial, perdón, que tiene un impacto en el presupuesto universitario mínimo que beneficia a un porcentaje ínfimo de la comunidad de profesores y profesoras de la Universidad de Costa Rica, pero que encuentra
como le decía antes, un asidero o una instrumentalización bastante estratégica para estos grupos que detractan a la universidad pública, pero también se encuentran otros, ya sea por omisión, por tal vez falta de informar a la ciudadanía las ventajas o el impacto que tiene la universidad con los sectores productivos, con el asistencialismo social, si quiere llamarse así, pero que están vinculados con el desarrollo y el crecimiento económico de Costa Rica. Entonces, esta pregunta va en ese sentido. ¿Cuáles son esos relatos, estas inexactitudes, estas mentiras que se tejen, que se construyen para detractar a la universidad pública? Bueno, hay varias, sí, tiene usted razón, hay varias. Hay una que es crucial, la educación es cara. Estamos gastando muchos recursos en educación, ¿no? Considerar la educación como un gasto y no como una inversión es una operación discursiva, ¿no? De relato, dijo usted, ¿no? Verbal, pero efectivamente hacemos cosas con palabras y entonces mucha gente está convencida que la educación es cara. Efectivamente es cara porque, ¿no? Fíjese lo que gasta Finlandia o Corea del Sur en educación y las familias gastan, ¿no? O lo que han hecho muchos países, pero vista como un gasto que se debe reducir, ¿no? Entonces ahí hay un asunto, como dice usted, de relato, ¿no? De relato. Claro que hay que los maestros y profesores tienen que estar bien pagados en todos lados del mundo, más o menos serio. Todo el mundo está ubicado en la clase media, tampoco son... Y en Costa Rica no fue la excepción por el modelo exitoso que Costa Rica llevó adelante. Entonces creo que ahí hay un asunto, diríamos, ideológico en el peor sentido de la palabra, ¿no? De que la educación es cara. Esto además lo inscriben dentro de que Costa Rica tiene un excesivo gasto público, lo cual es falso, es falso. De que Costa Rica tiene un déficit fiscal, es falso. El déficit fiscal costarricense no lo produce el empleo público porque el 13, algo de los trabajadores no pueden producir. 300 profesores universitarios no pueden producir un déficit fiscal, aunque haya que cuestionar esos salarios. El déficit fiscal de este país lo dijo don Rodrigo Chávez cuando fue ministro, así que tampoco ahí me invento nada. Es la elusión y la evasión fiscal. Pero solucionado eso, con los impuestos existentes, sin crear ninguno nuevo, el país no tiene déficit fiscal. Lo que tiene es un proyecto político que se monta sobre un supuesto déficit fiscal, que a su vez se le echa la responsabilidad al empleo público. Y ahí tenemos una cadena de inexactitudes en el mejor caso y de mentiras en el peor, ¿verdad? Y es la pieza ideológica por antonomasia del proyecto neoliberal, ¿no? Y después cuando pedimos los números, vemos que hay una serie de empresas que dan ganancia cero, la ilusión fiscal, vemos empresas que evaden, lo dijo el presidente cuando fue ministro, ¿no? Lamento si ahora se ha olvidado de eso, pero lo dijo él cuando fue ministro, ¿no? Y se granjeó la antipatía del periódico La Nación por eso, por haberlo dicho. Lo calculó además, dijo 3.700 millones de dólares al año. Qué casualidad que eso coincide con el porcentaje del déficit, ¿no? Entonces, Costa Rica no tiene déficit. Si lo tiene por decisión política, un daño autoinfligido. Y creo que ahí hay una serie de piezas ideológicas que sí, la universidad, ¿no? El semanario Universidad en alguna ocasión publicó la lista de los papeles de Panamá. Eso, claro, ha puesto en blanco sobre negro quiénes son los que evaden capitales en el país. Entonces, claro, eso también aumentó la bronca contra la universidad, y por eso digo que esos son factores exógenos, aunque la universidad tiene cosas que corregir, en mi opinión. Pero ahí hay una pieza, son esas piezas que usted llama relato, claro, ideológicas en el peor sentido de la palabra,
que lamentablemente han logrado cierta masividad, ¿no? Otro elemento también, Roberto, es el tema, porque eso lo vemos también en secundaria y sobre todo en el área de los estudios sociales, y esto se liga con la última pregunta que le voy a plantear, pero el tema del adoctrinamiento, el tema de lo ideológico, o sea, se relata, se plantea en un marco de la opinión pública que la Universidad de Costa Rica particularmente y de las universidades estatales son proclives a solo el pensamiento socialista, solo el pensamiento comunista, y esto pues lamentablemente es algo que uno escucha en los diferentes contextos y que se aleja de la verdad primero que todo y después de la pluralidad que ha caracterizado a la Sí. universidad. ¿Qué opinión le merece a usted este otro tipo de relato? Y creo que es uno de los que más funciona. La gente entiende que las humanidades, que los estudios generales tienen un componente de adoctrinamiento cuando realmente lo que se genera en muchos casos, en otros pues no tanto, es pensamiento crítico, es un pensamiento solidario, humanista, empático, que es fundamental en el proceso formativo de todo profesional. Sí, así como usted lo dice, así como usted lo dice. Pensamiento comunista, salvo en las cátedras especializadas, ¿no? Porque tiene que haber, como en todos lados, una cátedra de filosofía marxista y de sociología marxista, así como hay filosofía liberal, ¿no? Yo enseño ideologías políticas en América Latina y doy clases sobre el liberalismo en América Latina y sobre el marxismo en América Latina y sobre el populismo en América Latina. Y eso no me convierte en un adoctrinador. Sí, creo que aquí eso es una, como le digo, una exageración eh, que no tiene sustento, no es un centro de adoctrinamiento, hay pensamiento liberal, pensamiento neoliberal, hay todos los pensamientos, ¿no? Pero creo que el humanismo de la Universidad de Costa Rica es el incómodo aquí, ¿no? El que produce incomodidad porque precisamente el proyecto neoliberal no tiene consideraciones humanistas. Los pobres son culpables de su condición. Un humanista, aunque sea como yo, un humanista ilustrado, ¿no? Y hay otros que son humanismo marxista, jamás diría, ¿no?, que los pobres son culpables de su condición. Bueno, sí, le decía, no, no, yo esa objeción la he escuchado de la Universidad de Costa Rica como centro de adoctrinamiento ideológico de las ideas de izquierda. Eh, a ver, la Universidad de Costa Rica, en mi opinión, nunca fue mayoritariamente de izquierda, por un lado, y no lo es ahora. Ya señalé los vínculos con el PAC muy fuertes en los últimos años, salvo que alguien me diga que el PAC era un partido de izquierda, pero creo que eso no se sostiene en un debate ideológico serio. Efectivamente, como le decía, pero que en todas las universidades del mundo existe la escuela de filosofía, la filosofía marxista, y en la escuela de sociología, la sociología marxista. Yo doy un curso en este momento de ideologías políticas en América Latina y doy clases sobre el liberalismo latinoamericano, el marxismo latinoamericano, el nacionalismo latinoamericano, el anarquismo latinoamericano y la doctrina social de la Iglesia en América Latina. En fin, la universidad no, eso creo que forma parte de la campaña de desprestigio, eh, pero no, hay agrupaciones estudiantiles y profesorales de mucho sesgo, cada una con su sesgo ideológico, y está bien, ocurre, ¿no? Así fue la universidad siempre. Creo que lo incómodo para el modelo neoliberal, como le decía, es el humanismo. Porque en el humanismo, eh, tal como lo diseñaron en el tercer congreso universitario, don Rodrigo Facio fundamentalmente y otros, el humanismo es un lugar de reunión, ¿no? Donde cabe el humanismo cristiano, el humanismo progresista, que es el del que yo vengo, el humanismo marxista, ¿no? Y el humanismo ilustrado, liberal ilustrado. Y claro, hay algunos puntos fundamentales del humanismo, independientemente del lugar de procedencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo,
Para los humanistas, los pobres son víctimas de la injusticia social, nunca son culpables de su condición social. En cambio, los neoliberales empujan una ética donde el pobre es culpable de su condición porque no gestionó bien su vida, como si fuera un empresario de su propia vida, y culpabilizan al pobre, a los pobres, a los desposeídos, a los condenados de la tierra, de su condición. Eso es incómodo para el humanismo, ¿no? El humanismo es incómodo, esa posición, ¿no? Es incómodo. La universidad no tiene por qué producir ganancias, ¿no? Pero tiene que producir, entonces sí, conocimiento, como dice usted, bueno, si hay que hacer una crítica hay que hacerla, porque se dispone de información. Entonces, claro, el universitario no es alguien que va a gritar o va a imponer su posición, porque maneja información, ¿no? Mira las cosas desde otro lugar. Obviamente el humanismo está muy comprometido con la democracia y el humanismo no está en contra de las sociedades del capitalismo. Acá la discusión es, por supuesto que hay gente que es anticapitalista en la universidad y no hay problema con eso, se discute. Pero básicamente la Universidad de Costa Rica históricamente ha defendido una sociedad con mercado, pero no una sociedad de mercado. Creo que ahí hay una distinción que hay que mantenerla, ¿no? Yo personalmente he defendido siempre sociedades con mercado, no de mercado. Entonces, una sociedad con mercado tiene también regulaciones, tiene también una distribución impositiva justa y progresista, no como la que tenemos, ¿no? También apuesta por la estabilidad social, que reditúa, y lo mira usted en términos inclusive capitalistas, la estabilidad social reditúa. Pero parece que hay gobiernos, el de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, que gestionan un capitalismo de la crisis, ¿no? Parece que hay gente, hay gente que se beneficia con la crisis y la inestabilidad social. Y no dudo de ello. Y lamentaría mucho que Costa Rica eligiera ese camino, porque Costa Rica acumuló, inclusive como país capitalista, apostando también por la estabilidad social y política. Yo no veo razones para abandonar eso. Y tampoco veo razones para que Costa Rica ande viendo qué ocurre en el extranjero, porque tiene memoria histórica de su propio éxito como país del tercer mundo, claro está. Claro, siempre hay cosas que mejorar, hay que actualizarse, que estamos en un mundo de redes sociales, de intercambios culturales y económicos muy fluidos, pero la estructura del modelo, Costa Rica, en mi opinión, no debería abandonarla, y la universidad tiene mucho para ofrecer en ese sentido, dada la cantidad de gente altamente capacitada que hay en la universidad. Ahora que usted hablaba de esta sociedad de la digitalizada, esta sociedad de la información, del conocimiento, como muchos la han denominado, esta sociedad globalizada, interconectada, interdependiente, en los últimos años ha existido, y lo podemos ver en esta negociación del FES también, como elemento inmediato de análisis, la apuesta por las denominadas carreras STEAM, ¿verdad? Hoy por hoy, tanto en la educación secundaria como en la educación universitaria, hay una fuerte apuesta por este tipo de carreras, lo cual particularmente no consideremos que sea algo negativo en sí mismo. No obstante, el problema es cuando la apuesta por este tipo de carreras buscan detractar, buscan quitarle la importancia que tiene o buscan eliminar sustancialmente, porque lo vemos en muchos proyectos de las universidades privadas donde no hay cursos de humanidades, estudios generales, etcétera. En este sentido, hoy por hoy, iniciando la tercera década del siglo XXI, ¿qué papel juegan las humanidades, los estudios de las ciencias sociales
en la formación de los profesionales y cómo puede impactar esto precisamente a la construcción de una sociedad más inclusiva, más justa, de mayor justicia social, más igualitaria, ¿por qué no? Siendo Costa Rica uno de los países más desiguales del mundo. Y se lo pregunto en primera línea, como usted como profesor, como catedrático de la Escuela de Filosofía, ¿qué opinión le merecen esta irrupción de las STEAM comparado con la crítica que se hace a las humanidades, a los estudios generales? Sí, hay dos aspectos que hay que considerar. Uno es de razón, dicho del profesor de filosofía, de razón sustancial. A saber, el país necesita profesionales altamente capacitados en su disciplina. En realidad, la especialización empezó hace mucho. Y sí, gente que sabe mucho de muy poco, porque saben mucho de una zona pequeña de lo real, cualquier cosa que sea lo real. Necesitamos eso, pero necesitamos también ciudadanos con formación histórica y política y ética, porque ese profesional altamente capacitado después es conductor de personas, conductor de procesos, ¿no? De procesos productivos que incluyen personas, ¿no? Que incluyen, entonces, y necesitamos un ciudadano que esté comprometido con la democracia, la justicia social, ¿no? Y la estabilidad dentro de lo que se puede del sistema político y del sistema económico. Eso es de razón sustancial y en Costa Rica esto es sabido hace 80 años, ¿no? Yo estoy hoy citando mucho a Rodrigo Facio, pero por decir a alguien muy importante en la historia de la Universidad Costarricense, don Rodrigo lo sabía y todo el mundo lo sabía con él, ¿no? Como que eso no estaba en discusión. Hoy se ha puesto en discusión y parece un retroceso. Y después hay un segundo aspecto. Ese que es instrumental, ese profesional con competencias lingüísticas, éticas, históricas y políticas, es más rentable que el otro. Inclusive mirándolo desde un punto de vista estrictamente economicista, un profesional con formación artística, humanística, cultural en general, resuelve más rápido problemas inesperados. Esto está muy comprobado. Entonces, deteriorar la enseñanza de las humanidades o de los estudios sociales tiene dos efectos negativos. Uno, en la misma ciudadanía. Estamos generando un ciudadano insensible y a la larga no podemos vivir juntos con gente, ¿no? Si somos insensibles. Y al mismo tiempo estaríamos generando un profesional no muy competente a la hora de resolver problemas inesperados, ¿no? A la hora de producir riqueza. Si queremos un profesional que produzca riqueza, aún mirándolo desde ese punto de vista economicista, las humanidades cumplen una función importantísima por el efecto que tienen en la sinapsis, por decirlo de una manera. Ahí usted ve Francia, por ejemplo, que ha vuelto al dictado, ha vuelto a sancionar gravemente las faltas de ortografía, han vuelto a aprenderse las tablas de multiplicar de memoria. ¿Por qué? Porque eso genera otras habilidades que quedan obturadas si usted no sabe escribir bien, si usted no sabe hablar bien, si usted no sabe las tablas de multiplicar de memoria como fue toda la vida, ¿no? O buscar en el libro cómo se hace un logaritmo, ¿no? No porque ahora la calculadora lo hace. Francia ha implementado, por ejemplo, esto, ¿no? El dictado, ¿no? Uno dice, qué cosa vieja, qué cosa del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, eso predispone para otras habilidades que reditúan económicamente también. Entonces, decir que hay que aumentar el volumen de materias tecnocientíficas bajando, eso atenta inclusive contra las habilidades tecnocientíficas. Está comprobado, no estoy diciendo nada que no sepamos los que estudiamos pedagogía, y es sorprendente a veces escuchar a funcionarias de alto nivel que plantean una contradicción entre las humanidades
y la capacitación tecnocientífica cuando está muy comprobado que se refuerzan mutuamente. Ahora sí. Roberto Fragomeno, licenciado en Filosofía por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina, máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, catedrático de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por compartir sus criterios, sus investigaciones, su experiencia en Huellas. Esperamos que esta sea la primera de muchas veces para poder conversar sobre temas que nos atañen a todos y todas. Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, Jamer, muchas gracias a usted. Sí, espero haber colaborado en las discusiones de nuestro presente.